Así es, Juan 6:35, por favor. Se oye un poquito raro en lo que le ecualizan, pero ya ahorita ecualizándole ya queda. Exacto, nomás que no se inicie. Juan 6:35, ya me dio calor. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Ahora hasta que no quede no nos vamos. Estamos hablando de una serie titulada Las parábolas de Jesús. La Biblia nos marca parábolas, mucha ganancia tiene. Las parábolas son comparaciones. Jesús hizo uso de parábolas y dice la Biblia en los evangelios que si no era por parábolas no hablaba, no enseñaba a la gente. Juan 6:35 dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre maravilloso, tú eres bueno, tú nos permites escudriñar tu palabra. Hoy te pedimos, poderoso Dios, que hables a nuestras vidas, que no sea la excepción. Cuando tú bendices a un pueblo, lo bendices con tus escrituras. La mejor manera de honrar al Espíritu Santo es honrar la escritura que Él inspiró, sin hacerle violencia, exponerla, que de manera expositiva quede clara tu palabra el día de hoy a nuestras vidas y a nuestros corazones. Es ella la que habla, es ella la que enseña, es ella la que determina nuestra vida, nuestra conducta, nuestra doctrina, nuestra fe, no nosotros, Señor. Nosotros nos adaptamos a ella con gusto y con gozo porque te amamos. Amamos al Dios de las Escrituras, al Dios que inspiró las Escrituras. Gracias, Padre maravilloso, porque hoy hablarás a nuestras vidas como lo has venido haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos hablando, le decía, de las parábolas de Jesús. Las parábolas las encontramos en los 4 evangelios. El evangelio de Juan, a diferencia de los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no es un evangelio llamado sinóptico. En el evangelio de Juan encontramos diferentes etapas del ministerio de Jesús. Los 3 primeros evangelios nos hablan del caminar en la región de Galilea, mientras que el evangelio de Juan nos habla de su ministerio en Judea. En un total de los últimos 10 capítulos en el evangelio de Juan es que se dedica a la última semana de la vida del Señor. Los primeros 15 capítulos en el evangelio de Juan definen el ministerio de Jesús por medio del uso selectivo que hace de 7 milagros, 7 discursos, y en este caso estamos estudiando 7 yo soy de Jesús. El evangelio de Juan es muy diferente, literalmente hablando, de los demás evangelios. La semana pasada establecimos que este tipo de enseñanza que Jesús hace es en referencia al nombre de Dios. Cuando Dios se manifiesta a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3, Dios le dice a Moisés: yo soy, te envía. Cuando Jesús, miles de años después, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, Él está haciendo referencia a estas palabras de Dios en el monte Sinaí. Vimos también que cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, Él se estaba refiriendo a las puertas del tabernáculo. Esto hace referencia a vidas transformadas por medio del Espíritu Santo en nosotros. El dicho parabólico que vamos a estudiar el día de hoy lo encontramos en Juan 6:35. Dice la Biblia: Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El contexto por el cual Jesús da estas palabras a sus discípulos lo encontramos en el mismo capítulo 6, versículos 1 al 15. El contexto en el cual se encuentra esto: Jesús, antes de decirles yo soy el pan de vida, unos momentos antes, de hecho es un día antes, Jesús estaba en el mar de Galilea, a las orillas, en el puerto llamado Tiberias. Él ve a mucha gente y le dice a Felipe: Felipe, vamos a darle de comer a esta gente. Entonces le dice Felipe: con 200 denarios no podíamos darle de comer a esta gente. ¿A cuántas personas alimentó Jesús ese día? A 5,000 personas. 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Entonces, posteriormente, vemos
que Jesús, después de alimentar a 5,000 en Tiberias, a orilla del mar de Galilea, sus discípulos en la noche cruzan en barca hacia la otra orilla del mar, en Capernaum. Jesús, dice la Biblia, que cruzó también, pero él cruzó andando sobre el mar en la noche. Las personas, al darse cuenta en la mañana que Jesús no estaba, se suben a su barca y lo siguen hacia donde él se fue. Y vemos entonces, ahora sí vamos a Juan 6, 25 al 35, el contexto anterior inmediato al cual Jesús dice: yo soy el pan de vida. Jesús alimenta a las personas y después de alimentarlas, la gente lo sigue. Él se va de una orilla del mar a otra orilla y la gente dice: vamos tras Jesús. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: maestro, ¿cuándo llegaste acá? Ellos estaban sorprendidos, la multitud, porque vieron que no había barcas, o que estaban todas las barcas ahí. Vieron que Jesús había quedado, que él no se había pasado con los discípulos, pero después lo encuentran allá. Responde Jesús y les dice: de verdad te digo que me buscas, no porque has visto señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado, o sea, que creamos en Cristo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les contestó entonces: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el versículos 25 y 26 encontramos que la gente seguía a Jesús porque habían saciado su estómago, su vientre. Jesús les dice: no me siguen por las señales. Hemos entendido ya anteriormente, no vamos a profundizar mucho aquí, que no es las señales, los prodigios, los milagros, no es el evangelio. No me voy a cansar de repetirlo, porque el mundo o la iglesia mundana, la cultura cristiana hoy en día no se cansa de promover milagros por todos lados, supuestos prodigios. Tenemos que estar atentos, porque dice la Biblia que engañarán, de ser posible, aún a quién, a los escogidos. Los milagros o las señales no es el evangelio. Que Dios en su gracia y misericordia haya dado sanidad o haya dado algún milagro, no significa que está obligado por palabras o para hacerlo cuando nosotros lo declaramos. En los versículos 27 Jesús les habla de eternidad. Jesús les dice: trabaja, pero no por la comida que perece. Hace rato en la mañana veíamos en el discipulado: el reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida, no es cosas terrenales. Y lamentablemente la iglesia de Cristo tiene sus ojos puestos en las cosas terrenales y no en las cosas espirituales. Jesús dice: quita tus ojos de lo terrenal. No trabaja, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre te dará, porque esta señal nos ha dado el Padre. De los versículos 28 al 31 Jesús hace referencia a un pasaje en el Antiguo Testamento. Él les habla acerca del maná que cayó del cielo. ¿Dónde estamos? Para entender la referencia al maná en el versículo 31, cuando dice: nuestros padres comieron el maná, es necesario regresar a Éxodo 16. Vamos a Éxodo 16. Cuando Jesús les habla y les dice: trabajen no por comida aquí, comida natural, comida que perece, trabajen por lo espiritual, trabajen por lo eterno. Y les empieza a hacer referencia al maná.
Los hebreos conocían perfectamente el maná, esto es parte de su cultura. Así como nosotros sabemos, ¿qué día se celebra la independencia aquí en México? Ese día se celebra. ¿Y qué día se consuma la independencia aquí en México? 21 de septiembre de 27 de septiembre de 1821. Se celebra el 15 de septiembre, pero la independencia se consumó en el país el 27 de septiembre de 1821. Bueno, este es un dato histórico del país. Los hebreos también tienen historia y tienen cultura, y todos ellos desde pequeños les enseñaban lo que es el éxodo, lo que es el maná, el pan del cielo. En Éxodo 16, el título en su Biblia dice: Dios da el maná. El maná era el alimento provisto por Dios para Israel. Cuando Israel sale de la tierra de Egipto, cuando Israel es liberado poderosa y milagrosamente por Dios, vaga 40 años en el desierto. Es en esos 40 años en el desierto que Dios les provee un alimento. El alimento es el maná, que aparece por primera vez en Éxodo 16:15. Vamos a leerlo. Dice: y viendo los hijos de Israel, dijeron unos a otros: ¿qué es esto? La palabra hebrea es manú y se tradujo después maná. Jesús hace referencia y dice: yo soy el maná del cielo. Hay un gran paralelismo, póngame mucha atención, entre la libertad del pueblo de Israel de cuando estaba en esclavitud en Egipto y nuestra libertad cuando estamos en pecado. Usted lee la Biblia, sobre todo lee el libro de Éxodo, y se dará cuenta que Dios tiene un pueblo escogido, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasa tiempo en Egipto, muere José, se levanta un faraón que no conoce a José. Entonces este faraón empieza a hacer esclavos y a oprimir fuertemente al pueblo de Israel. Se levanta el pueblo, clama a Dios, Dios escucha su clamor y Dios manda a un libertador llamado Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud. El pueblo sale, cruza el Mar Rojo, primero celebra la Pascua, sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, y cuando están en el desierto, el Señor, Él les dice, ellos preguntan: ¿qué vamos a comer? Nos vamos a morir de hambre. En el desierto, ¿qué hay para comer? Nada. No hay vida prácticamente, o al menos vida que se pueda comer en este caso. Nosotros, cuando somos libertados de la esclavitud del pecado, tenemos muchos paralelismos, como cuando Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto. En ambas ocasiones fue por medio de la Pascua. En Egipto los israelitas sacrificaron un cordero. En nuestro caso, para traer libertad, nuestro sacrificio fue Cristo. Vaya a 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Cuando Dios libera a Israel, Dios le dice en Éxodo 12:5: no vaya, vas a necesitar, primero da 9 plagas, la última plaga, el ángel de la muerte le dice: consíguete un cordero sin mancha, sin defecto, que tenga 1 año de edad, y ese cordero lo vas a sacrificar, lo vas a cocer con hierbas amargas que simbolizan el sufrimiento de Cristo, lo vas a comer por familia, y en la sangre, cuando sacrifiques ese cordero, vas a pintar los postes de tu puerta y vas a pintar el travesaño de tu puerta. Cuando el ángel de la muerte llegue a Egipto y vea las casas pintadas con sangre, no pasa nada, pero cuando vea una casa y no tenga pintado con sangre, el primogénito de esa casa, tanto de hombre, mujer o de bestia, morirá. Entonces el faraón, cuando muere su primogénito, en ese momento afligido, dice: Moisés, llévate a tu pueblo, váyanse de aquí. Fue necesario un sacrificio para dar libertad al pueblo de Israel, y fue necesario un sacrificio para traer libertad de la esclavitud del pecado a nuestras vidas. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, aquí hablando del pecado, simboliza levadura, para que seas masa nueva, sin pecado, sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Ya fue sacrificada. En el Evangelio de Juan, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo presenta y dice: he aquí ¿quién? El Cordero de Dios.
¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio propicio para sacarnos de la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel fue libertado. Pasó 40 años en el desierto cuando por fin pudo entrar a la tierra prometida. Nosotros estamos en este mundo, al igual, solamente de forma pasajera. Nuestra tierra prometida no es aquí, es en la eternidad. Figuradamente se puede decir que estamos en el desierto. Por eso es que todos necesitamos días malos en nuestras vidas, días en el desierto, para aumentar nuestra dependencia de Dios y para entender que la gracia de Dios es suficiente. Hay un evangelio muy barato que te dice: ven a Cristo y todos tus problemas acabarán. ¿Eso es cierto? Ya lo sabemos, no es cierto. Todos, escúcheme bien, amado hermano, necesitamos días malos. Si a usted le está yendo mal en esta semana o tiene días malos en unos días, en unas fechas, escúcheme bien, no es el diablo. ¿Sí me escuchó? No le dé la gloria al diablo, es Dios. Todos necesitamos un día malo para entender que la gracia de Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita decimos amén, pero cuando estamos en la prueba, ¡ay! Ya no queremos, ya me quiero salir, me duele, Señor. El desierto no es agradable. En el desierto, Dios le ordena a Moisés levantar el tabernáculo para manifestar su gloria. En la actualidad, como lo vimos la semana pasada, somos nosotros el tabernáculo en el desierto los que manifestamos su gloria. Segunda de Corintios 3:18, no vaya, se lo voy a leer en una versión más actualizada. Dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que cubría nuestra cara, somos como un espejo que refleja la gloria de Dios. Y vamos transformándonos a la imagen de Dios, porque cada vez tenemos más peso de gloria, y eso por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Dios proveyó un tabernáculo en el desierto para que reflejara su gloria. Hoy en día el tabernáculo somos nosotros y somos los que reflejamos la gloria. ¿Cómo? ¿Tirando gente, haciendo milagros? No, que la gente nos vea. Veíamos ahí en el discipulado y digan: este cuate es diferente, esta mujer es diferente. ¿Por qué él no roba? ¿Por qué él no tranza? ¿Por qué él, aunque tiene problemas, siempre dice: pues Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová? Entonces es que el nombre de Dios es glorificado. Por eso nosotros reflejamos la gloria de Dios aquí en la tierra. Dios no dejó desamparado a su pueblo en el desierto. Cada día les mandaba el alimento necesario, el maná. Lo mismo hace con nosotros por medio de Cristo, que es el pan del cielo. Dios no se desentendió de su pueblo en el desierto y dijo: pues ahí se quedan, háganle como puedan, como no lo hace de nosotros. El mundo pasará y la tierra pasará, pero su palabra no pasará, dice la Biblia. El maná, referido como pan del cielo. Vamos a Éxodo 16:4. Regresemos a Éxodo 16 y no quite su dedo también de Juan 6:15. Juan 6. El maná se llama el pan del cielo, Éxodo 16:4. Y nos vamos dando cuenta cómo cuando Dios, el paralelismo entre el pueblo de Israel y su salida de Egipto y nosotros como cristianos, y cómo salimos del mundo. Egipto simboliza el mundo, cómo salimos de la esclavitud del pecado y por eso ya no estamos en el mundo. El maná es referido como el pan del cielo. Si tú lees los primeros versículos, la gente empezó a quejarse y dijo: ¿qué onda? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo crees, Moisés? Somos muchos. En Egipto comíamos carne. ¿Cómo? Y eso no pasa. Eso pasa en las iglesias en China, ¿verdad? Aquí ningún cristiano en esta iglesia alguna vez ha dicho: ay, antes de ser cristiano me iba mejor, ¿verdad? Eso pasa en otras iglesias, en China, en Japón. Y los chinos ya le ganaron a la América los lunes de la mañana. Por eso ellos sí se quejan, ellos dicen: ay no, ¿por qué? Antes de ser cristiano me iba mejor. ¿Qué dijo el pueblo de Israel? Antes, cuando estaba en Egipto, comía carne. ¿Para qué me sacas a morir en el desierto? Dios le dice en el versículo 4: Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El maná aparecía todos los días, menos el sábado en la mañana, después del rocío. En la mañanita salían los hebreos y veían el maná ya en el suelo, ya en el rocío, como el rocío de la tierra. Ellos veían el maná en el suelo. Dice la Biblia:
que salía como una escarcha sobre la tierra, luego que el sol lo calentaba, se derretía. El maná, dice la Biblia, después lee todo Éxodo 16 en su casa, era como una semilla de culantro blanco y su sabor era como hojuela con miel. Yo me imagino algo así, porque han querido tipificarlo, no hay un registro como tal. Me imagino como los cornflakes cubiertos de miel. ¿Sí los ha visto? Esos honey no sé qué. No estoy diciendo que es así, pero bueno, para términos prácticos, algo así. Unas hojuelas como semillas blancas con sabor a miel y aceite, más o menos sería algo así. La Biblia dice que podía ser cocinado y cocido. Dios le dice a Israel un mandamiento y les dice: recoge un gomer por cabeza. ¿Qué era un gomer? Un tazoncito por cabeza. Tú no podías salir y recoger el maná de otro. Tú tenías que salir y recoger tu maná. Y si acaso como cabeza el de tu hijo, tu bebé pequeño, tu mujer tenía que salir, cada quien tenía que salir a recoger su maná. ¿Sabes por qué? Porque la salvación es personal. Tú no puedes salir y decirle: mi Cristo, toda mi familia, yo soy, el Señor es mi papá, yo soy el papá de mis hijos son nietos de Dios. No, Dios no tiene hijos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos nada más. La salvación es personal en nuestra relación con Dios. Era necesario que lo recogieran diariamente. Si los hebreos decían: voy a recoger maná, ¿para qué nada más un tazón? Tráete la cazuela y ahora le llena el maná. Entonces dice la Biblia que después de un tiempo se agusanaba. Era necesario que salieran diario y nada más por la porción. Esto nos habla de nuestra relación con Dios todos los días, no solamente el domingo o el miércoles. ¿Por qué tenían que salir diario? Porque tu relación con Dios es todos los días. Porque aquí todos leemos la Biblia diario, ¿no? Y todos oramos diario. Y todos cantamos alabanzas todos los días a Dios. Y nos hablamos con salmos e himnos espirituales, dice el apóstol Pablo. Mucha gente, escuche bien, está muriendo de hambre espiritual porque nada más el domingo come. Y los otros 6 días de la semana no come nada. Pero eso sí, es que me va mal, es que yo veo que si él tiene gozo y yo no, ¿por qué Dios lo quiere más? Dios no te quiere más a uno que a otro. Dios nos ama a todos sus hijos por igual. Pero si yo tengo una relación más intensa con Cristo y la tengo todos los días, por supuesto que lo voy a reflejar. ¿Qué pasa cuando tú nada más comes una vez a la semana? ¿Qué te da? Enflacas, te da hambre. Tu relación con Dios es todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que tenían que consumirlo en 24 horas. Estaba prohibido guardarlo porque después se dañaba con gusanos. Esto nos habla de que muchos nos guardamos la bendición para nosotros solos y no compartimos el evangelio de Jesucristo. Dios te dice: ve por tu porción, ahí está mi porción, pero yo me la quedo y mañana me como doble con la que saque, pero oh sorpresa, ya se me agusanó. Y muchas veces somos así en lo espiritual. Nada más yo y la gente allá afuera no les hablamos de Cristo. Ya en unos meses, 2, 3 semanas, un mes a más tardar, vamos a terminar el discipulado en las mañanas. La gente que quiera venir está invitada. Y entre el discipulado que sigue, ya estamos trabajando en el siguiente discipulado. ¿Cuándo terminamos de discipularnos? Nunca. Somos discipulados constantemente. Ya entre uno y otro discipulado vamos a dar unas clases de evangelismo. Ya sabemos qué es el evangelio, pero muchas veces no sabemos cómo presentarlo. ¿Qué pasa si de repente yo, oye, te voy a hablar del evangelio, y te dicen: yo ni creo en Dios? ¿Qué le dices? Pues entonces eres pecador, vete al infierno. ¿Verdad? Si quiere aprender a evangelizar o puntos para evangelizar, puede venir los días domingos. De hecho, puede venir desde el próximo domingo al discipulado. El 6º día, dice la Biblia, que tomaban para 2 días. Era el único día que el Señor les decía: mañana es día de reposo, ahora sí puedes tomar el doble, no nada más una porción. Esto era... Y no se dañaba, ya no se agusanaba. Nos habla primero de un acto milagroso de Dios, de su soberanía, y en la actualidad de obediencia a la palabra. Porque escuche bien, un hijo de Dios ama las promesas de Dios, pero también ama sus prohibiciones. A ver otra vez. Un hijo de Dios ama las promesas de Dios, pero también ama sus prohibiciones. Platicábamos y por eso les decía: Dios prohíbe comer sangre.
pero la moronga está bien rica, pastor. ¿Amas a Dios? ¿Amas sus promesas? ¿Amas lo que Dios prohíbe? Pero pastor, las muchachas más lindas son las del mundo. Voy por ella y regreso. Dios dice, no te unas a yugo desigual. Ama sus promesas, pero un hijo también ama sus prohibiciones. Cuando Dios dice no, es tal vez. Cuando Dios dice no, es que no, así de sencillo. Un hijo de Dios ama las promesas de Dios, pero también ama las prohibiciones. Dios les dice, puedes ir por el maná, pero solamente lo de un día. Pero el día sexto sí traes lo de 2 días, porque vas a amar mis promesas, pero también vas a amar cuando yo te prohíba. Moisés ordenó, que guardaran una porción de maná en el arca. Éxodo 16:33. Ahí mismo en el 33. Si tú dices que amas a Dios y sus promesas, escucha bien. Y cuando me refiero a prohibiciones, ahorita para adentrar un poquito más, las prohibiciones de Dios son límites. Son límites establecidos claramente para que no te salgas del redil. Pasa algo, quiero que me vea, ahorita leemos Éxodo. Quiero hablar en este punto. Hay 2 teorías acerca de la llegada del VIH, conocido comúnmente como SIDA, a la humanidad. Una es que en el laboratorio, en Francia, en Estados Unidos, la guerra, bla, 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 no sé realmente. Hay otra teoría, en África, en el Congo, hay un tipo de mono llamado mono verde. Este mono es portador del VIH. Pero en ellos, como tienen un sistema inmune diferente, a ellos no les hace los estragos que a nosotros nos hace. Unos mercaderes en un barco inglés, me parece, que iban mucho allá, o franceses, no recuerdo, pasaban meses sin ver a mujeres y ellos cometían acto de bestialidad con este tipo de monos. O ellos son monos, o monas, de hecho, les quiero creer que eran monas, sino de verdad ya está tremendo. El mundo está que se va, de verdad, nada de avivamiento. Estaba leyendo que ya la nueva moda transexual, hacemos otro paréntesis, ya los hombres se visten de mujeres, pero ahora se visten de niñas de 6 años, porque yo desde chiquito quería ser mujer, no viví mi infancia de niña, entonces se dejan sus rizos, se ponen vestiditos, o sea, ya hombres de mi edad con vestiditos y muñecas, porque no viví mi infancia de niña. Eso es tremendo. Los hombres iban en barco al Congo, pasaban meses sin ver mujer, cometieron acto de bestialidad, zoofilia con estos monos verdes, se contagiaron de SIDA. ¿Y cómo está la pandemia hoy en día? Dios dice en el libro de Levítico que no te ayuntarás con bestia. ¿Estaba dándonos Dios una prohibición nada más porque sí? ¿Cómo les hago la vida imposible? Ya sé, no van a tener yugo desigual. ¿Cómo hago que mis hijos se sientan mal? Ya sé, que no tengan intimidad con animales. ¿Cómo le hago que mis hijos...? No, cuando Dios nos prohíbe algo, escuche bien, es por nuestro bien. Porque nosotros, o la humanidad, está en crisis con esta pandemia y Dios sigue siendo el rey del universo y no lo afecta en nada. Denle un aplauso al rey. Moisés ordenó que se guardara una porción de maná en el arca. Éxodo 16:33 dice la Biblia. Dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Señor para que sea guardado para sus descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Abrieron el arca, metieron un tazón con un poco de maná, con un gomer de maná. Este alimento les llegó durante 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. El maná en el arca simboliza a Cristo en nosotros. Vaya a Colosenses 1, 27 y 28. Y como de una palabra tan pequeña que Jesús dijo, yo soy el pan de vida, la Biblia nos habla enormidades. ¿Por qué Dios mandó a Moisés que se pusiera el maná? Sencillo, porque el maná representa a Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En mi corazón. Cristo está en mí. El arca, ¿quiénes somos? Nosotros en la actualidad. Somos los portadores de la presencia de Dios. ¿Cómo se manifiesta? En vidas transformadas, no en payasada y media que se ha dado hoy en día. Colosenses 1, 27 y 28 dice, el 26,
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ¿qué? En ustedes la esperanza de gloria. Hasta ahí nada más, era el 26 y 27, perdón. Se han dado muchos esfuerzos para identificar el maná con algunos procesos naturales conocidos. Hay gente que ha dicho que en el desierto había ciertos insectos que generaban ese tipo como de resina, y la resina se secaba y se hacía hojuelas. Hay otros que dicen que porque había unos minerales en el desierto que generaban una resina y que no sé qué. Muchas veces se ha hecho la identificación del maná con procesos naturales conocidos que hay en el desierto del Sinaí. Pero todas las proposiciones fallan en muchos sentidos, especialmente en explicar cómo es que duró 40 años y cómo es que alcanzó para prácticamente 2 millones de personas. Si la gente dice, es que el maná era un insecto que generaba una babita y se hacía, te creo. Y había para 40 millones, para 2 millones de personas. Es que eran los minerales, te creo. ¿Y 40 años duró? No hay manera de explicar muchas veces las cosas. De igual manera, no se puede comparar a Jesús con nadie en la tierra. No solamente es un gran maestro, como muchos lo hacen ver. No solo es un gran profeta, como dicen algunas religiones. Jesús va mucho más allá. No hay punto de comparación con nadie en la tierra, como no lo hay entre el maná y ningún proceso natural. Buda, Mahoma, Confucio, Dalai Lama, Gandhi, cualquier hombre que tú quieras ver, todos tienen algo en común. Están muertos y están en su tumba. Jesús no, Jesús resucitó, Jesús está vivo y Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No se puede comparar a Dios, no se puede comparar a Cristo con ningún otro hombre en la tierra. No fue un gran pensador, no fue un gran maestro. Cristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ante la afirmación que le hicieron a Jesús los judíos de que sus padres comieron maná en el desierto como pan del cielo, el Señor Jesucristo les dice, el Padre les va a dar el verdadero pan del cielo, aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y les dice, yo soy el pan de vida. Vamos a regresar a Juan 6. Todo eso que les estoy diciendo fue lo que pasó por la mente de Jesús y que pasó por la mente de los judíos cuando Él les dice, yo soy el pan de vida, soy el maná. Ellos en ese momento sabían de qué hablaba. Decía, sí habla de cuando los libertó, cuando la Pascua, cuando el Mar Rojo. Habla de 40 años en el desierto, cómo llegó un pan, cómo no podían salir más que en la mañana, en la tarde ya no salía. Eso se me olvidó decírtelo, tu relación con Dios es lo primero. Por eso no decía, va a estar el maná y a la hora que guste salir. Entonces primero estoy en el Face, primero hago todo y ya es de noche, Señor, Jesús, cuida mi vida, amén. Tu relación con Dios es lo primero. Gloria a Dios por los 3 que dijeron amén. Tu relación con Dios es lo primero y lo más importante. Aleluya. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. En tanto que el maná nutría el cuerpo y lo hacía por poco tiempo, Jesús, el verdadero pan de vida, ofrece su carne y su sangre como alimento espiritual, no por un poco de tiempo como lo hacía el maná, sino para salvación eterna de nuestras almas. Ahora quiero que leamos el versículo 35 en adelante. Escuchen lo que dice. Jesús les dijo, ya después de tener esto de fondo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Se refiere espiritualmente. Mas les he dicho que aún me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo. Y aquí habla de la encarnación, de veras lo vamos a ver el próximo miércoles. Voy a hacer un comercial. Hay mucha polémica todavía, cada año, de si el cristiano celebra o no celebra Navidad. Y que eso y que el otro. El miércoles vamos a hablar no de la natividad, que es la palabra latina para Navidad. La Biblia nos habla de la encarnación. El Cristo, el Verbo se hizo carne. El miércoles
venga, vamos a hablar de los nombres de Dios, vamos a ver al Cristo encarnado y vamos a aclarar un poquito de polémica, porque hay gente que dice que no celebres Navidad, que si celebres Navidad, que no pongas árbol, que si pongas árbol, que hereje, que ese, que el otro. El miércoles le digo, ya está, ¿sí o no, para juntar? Ay, pastor, ya quiero comprar mi árbol, dígame ahorita nomás y ya compro el árbol y después. El miércoles no. Vean algo bueno, cada día que pasa los árboles bajan más de precio. Trabajé muchos años en bodega obrera, en Walmart, de empacador, y le decía a mi esposa, ven lado bueno, el día primero de enero, ya, el 6 de enero, perdón, ya en la mañana que sacaban los árboles, los dejaban a peso, o los regalaban. Nos esperamos al 6 de enero. Compramos nuestro árbol de a peso. Dice el versículo 36, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, habla de nuestra perseverancia, sino que lo resucite en el día último. Esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo le resucitaré en el último día. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice este del cielo he descendido? Ellos sabían que tenía ya miles de años que había pasado eso. ¿Cómo decía que él había estado ahí o había descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nos habla de la elección incondicional. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios se ha visto al Padre. De cierto les digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Versículo 48. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el maná en el desierto y murieron. Ustedes, sus padres, este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come, ¿ya qué dice? Los hebreos comieron el maná, pero murieron. Pero cuando tú comes el pan del cielo, que es Cristo, es para vida eterna. Una gran diferencia y sí, un gran contraste. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Habla de su sacrificio. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Eso es canibalismo, Jesús. Jesús les dijo, de verdad les digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendrás vida en ustedes. Hay muchos ateos, que de hecho son antiteístas, que toman este versículo y hablan acerca de que los cristianos somos como zombies, que nos quitaron el cerebro y que por aparte comemos carne y sangre, cuando estaba hablando figuradamente de la Santa Cena, que al ratito, ahorita en unos momentos vamos a tomar. Versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí permanece y yo en él. Vemos nuevamente la palabra permanecer. Lo hemos visto en otras predicaciones, lo hemos visto a través del discipulado, estar firme, caminar con Cristo y no moverte. Permanecer es dar fruto real y convincente de que experimentamos genuina transformación, de que hemos nacido de nuevo. Cuando permanecemos en Cristo, nosotros amamos lo que Cristo ama, buscamos lo que Cristo busca, deseamos lo que Cristo desea, detestamos lo que Cristo detesta, y sus deseos y sus pensamientos se vuelven nuestros deseos y pensamientos. Al permanecer en Cristo, la intimidad se hace cada vez más intensa. Nos fundimos en uno con Él. Y es precisamente por eso que a Dios le complace contestar afirmativamente las oraciones de las personas que permanecen en Él. En el discipulado vimos esta parte.
Y dice la Biblia, y los que permanecen en Cristo, les dice Jesús, pidan lo que sea, lo que quieran, y les será dado. Significa que entonces vengo a la iglesia y digo, Señor, dame un carro, y me será dado. Vimos que el ciclo de la permanencia, y es cuando tengo intimidad, permanezco, tengo intimidad, entonces Dios contesta mis oraciones, se fortalece mi relación, y por eso sigo permaneciendo. Quiero darle un ejemplo de esto. Hace muchos años, yo aprendí a manejar ya algo grande, tenía como 17 años cuando aprendí a manejar. Todavía me acuerdo del primer susto que le puse a mi papá, me enseñó a manejar mi papá, y voy a doblar en la esquina, están unos chavos en la esquina, era algo tarde, y como yo no sabía frenar para doblar en la vuelta, pues no frené y di la vuelta así, los chavos en la esquina se pararon y salieron corriendo, y casi los atropellaba. Yo me acuerdo que cuando empecé a manejar, mis palabras eran arrancones, tunear la nave, cosas así locas de escuincle. Me acuerdo que mi papá siempre me decía, manejar no solamente es meter velocidades, porque era también, ya de primera, segunda, ya sé papá. Cuando salíamos a algún lado decía, manejo, me decía, no, yo no sé por qué, a lo mejor por el susto que le puse, no sé. Cuando empecé, me decía, no todo manejar no es meter velocidades, es mucho más. Y me acuerdo que a partir de ese entonces me sentaba yo en el copiloto, me decía, ve cómo manejo para que aprendas. Y me empecé a dar cuenta de que hay que espejear, de que hay que tener precaución, todo ese tipo de situaciones. Sabemos manejar, saben de qué les hablo. Y después mis palabras cambiaron. Cuando yo platicaba con mi papá de esta situación fue, no te pases, manejar es andar al tiro. Fíjate, si yo no me pongo buzo, me paso el alto como este, o si hago esto, si no espejeo, si no saco, prendo la dirección, si no te pases. Manejar es una responsabilidad muy grande, ahora me doy cuenta. ¿Sabes qué pasó la próxima vez que salimos? Vamos a ver a tus tíos, vamos. Maneja. Yo no lo podía creer, le dije, no, ahora sí arrancones. Mis oraciones, por así decirlo, fueron contestadas. ¿Por qué? Porque mis pensamientos eran los mismos pensamientos que mi padre. Ahora entendía yo que manejar era una gran responsabilidad, y no es como Spider-Man, un gran poder, una gran responsabilidad, es en serio. Manejar es una gran responsabilidad, no significa nada más, ya sé meter velocidades, pisa el acelerador, ya entendía que era pagar la gasolina, porque también muchos, ¿quién te enseñó a manejar? ¿Y por qué no te enseñó a ponerle gasolina al coche o qué? O sea, manejar es hasta pagar la gasolina. Cuando yo entendí y mis pensamientos se hicieron los mismos pensamientos que mi papá, en ese momento me dijo, ahí están las llaves. Y muchas veces nosotros no entendemos y nuestros pensamientos son egoístas, propios y nada más por nuestro deseo, pero queremos que Dios conteste nuestras oraciones. Cuando tú tienes una relación, por eso me sentaba enfrente, cuando tú tienes una relación más cercana con Dios, empiezas a ver las cosas como Dios las ve, y te aseguro que no tarda el tiempo en que Dios te dice, ahí están las llaves, maneja. Y esto es una metáfora, tú no manejas tu vida, la maneja Cristo. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Hay gente que le pesa, que le es molesto congregarse. Esto es porque no ha permanecido en Cristo. Cuando vemos vidas, cuando vemos familias, cuando vemos matrimonios, cuando vemos congregaciones donde no hay madurez espiritual genuina, donde la gente no se comporta de acuerdo a la palabra de Dios, donde la gente no sabe diferenciar lo bueno de lo malo espiritualmente, es porque definitivamente no permanecen en Cristo. Permanecer es que mi carácter refleje a Cristo en todas las áreas posibles de mi vida. Y una forma práctica de permanecer y descansar en Cristo y ser uno con Él es por medio de tomar la Santa Cena. Juan 6:56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Tomar Santa Cena es una de las dos ordenanzas que da el Señor para los cristianos. Solamente hay dos: bautizarnos y tomar Santa Cena. Es tan importante tomar Santa Cena, se ha minimizado en la Iglesia de Cristo, que la Iglesia Católica, escuche bien, quiero que me vea, entienden a la perfección esta situación. En la Iglesia Católica Romana, cuando a alguien le van a sacar, lo van a excomulgar, se dice, quitar la salvación, te dicen eso, te vamos a excomulgar. ¿Qué es excomulgar? Que ya no puedes comulgar. ¿Qué es comulgar?
la hostia y el vino. Para el catolicismo romano es, si tú no tomas Santa Cena, bueno, ellos le llaman misa, pero si tú no tomas Santa Cena, ellos sí entienden, al menos torcidamente, pero ven bien esa parte, tú no eres salvo. No es que no seas salvo, pero por eso muchas veces no permanecemos, porque no le damos la importancia, no a rito, sino a permanecer en Cristo, verdaderamente. La Santa Cena o la Cena del Señor es una ordenanza explícita para los cristianos. Jesús mismo instituyó la Santa Cena. Vaya a Mateo 26, 26 y 27. ¿Sabe por qué? Porque usted le da la importancia que se merece este acto. Y cuando usted le da la importancia que se merece este acto, usted no quiere tomar la cena indignamente. Usted guarda su vida. Usted permanece en Cristo. Porque la Biblia dice, el que come indignamente la cena, juicio come y bebe para sí. Cuando una persona entiende lo que es la Santa Cena, permanecer en Cristo por medio de ella, cuida su testimonio, cuida su vida, porque verdaderamente quiere participar de ella, porque cuando comes su carne y bebes su sangre, permaneces en él. Mateo 26, 26 y 27 dice la Biblia: mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre. Cuando Jesús dijo: coman mi carne y beban mi sangre, se refería al pan y al vino de la Santa Cena. ¿Por qué partir el pan? Jesús, ya lo entendimos, es el pan de vida. Partir el pan simboliza su carne desgarrada, creando libre acceso al Padre. Quiero que cierre sus ojos, no nos vamos a distraer, van a salir ya los niños, porque las maestras quieren tomar cena también. Ahorita van a pasar aquí con las cosas para la cena. Cierre sus ojos. ¿Por qué el pan se parte? Es muy importante este punto. La Biblia dice en Juan 19, 32 al 34, que se acercaron para ver si ya estaban muertos los tres crucificados ese día, y les quebraron las piernas. Pero llegando a Jesús no hubo necesidad. Tomaron una lanza y partieron su costado, la desgarraron su carne y salió agua y sangre. Su carne fue partida literalmente, desgarrada. Eso es partir el pan. ¿Qué significa esto? Usted puede leer en el Evangelio de Mateo 27, 51, que cuando Jesús murió el velo se partió. ¿Cuál es el velo? La última puerta que vimos la semana pasada que da al lugar santísimo, se abrió. El libro de Hebreos 10 dice claramente que el velo, que es su carne, ya se rasgó, ya se partió, y ahora podemos tener libre acceso con Dios. Tomar la Santa Cena, partir el pan en la Santa Cena, simboliza, cierren sus ojos todos, por favor. Simboliza eso, simboliza poder entrar y tener comunión con Dios. Muchos buscan tener comunión con Dios por métodos humanos, y a esto se le llama religión. Nosotros sabemos que solamente por Cristo Jesús se puede hacer. Tomar la Santa Cena, comer su carne y beber su sangre, significa esto. Vamos a buscar el Salmo 114. Ahí téngalo y cierra sus ojos y medite un momento antes de tomar la Santa Cena. Hoy es día de Santa Cena. Primero Dios, a partir del próximo año lo vamos a hacer cada 2 meses. Hemos entendido la importancia de esta ordenanza, es permanecer en Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios 11 que el que toma la Santa Cena indignamente, ¿qué significa esto? Que si estás en pecado deliberado, no significa que, es que le grité a mi mamá en la semana. Para eso es la confesión de pecados, lo hemos visto.
Ay, es que me enojé con el vecino, no puedo tomar Santa Cena. Pero si tú estás en pecado deliberado, entonces sí, no la tomes indignamente. Ponte a cuentas con Dios, cierra tus ojos, confiesa. Confesión de pecados es pensar lo mismo que Dios piensa acerca del pecado, de tener la firme convicción y apartarte de ellos, para que puedas tomar Santa Cena. Voy a pedirle a las personas, poco a poco que lo vayamos haciendo, que vayas a tomar Santa Cena, que te pongas sobre tus pies. Póngase sobre sus pies aquellos que vamos a tomar, a participar de la cena. La liturgia, como debe de hacerse, la Biblia no nos marca exactamente. Hay iglesias donde se forman, pasan por todo. Nosotros preferimos hacerlo, nosotros servirlos a ustedes. Ahorita mis hermanas van a pasar, pasen con las copitas, por favor. Les van a facilitar una copa de vino con un poquito de jugo de uva. Aquellos que vamos a tomar Santa Cena nos ponemos sobre nuestros pies. Los hebreos tienen una costumbre. Ellos toman la Santa Cena, o bueno, su versión, que es la primera versión, una vez al año, el día de la Pascua. Ellos leen el Salmo 114 mientras toman Santa Cena. Escuche lo que dice el Salmo 114, ahí lo tiene en su Biblia. Cuando salió Israel de Egipto, habla de la liberación, por eso es que se lee este salmo, habla de la liberación de la esclavitud. La casa de Jacob salió de pueblo extranjero. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y ustedes collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanques de agua y en fuentes de aguas la roca. De hecho, hasta hay una alabanza que habla de esto. ¿Me permiten una copa para mí? ¿Así es? A mí la más grande. Dice la Biblia que tomando el pan lo levantó. No lo tengo que acabar. Quiero que me vea, quiero que aquellos que vamos a tomar Santa Cena, ya estamos todos listos. Ustedes me indican, lo hacemos todos juntos. Eso es algo serio, ¿verdad? Solemne. Jesús levantó el pan, lo tomó en sus manos y dice la Biblia que lo partió. Ahora sí. Llévenme, por favor. Van a pasar a su lugar. Tomen un pedazo de pan. ¿Quién falta de copa de vino? ¿Quién falta de pan? ¿Alguien falta de pan? ¿Alguien falta de vino?